Hola, yo soy Angélica y te doy la bienvenida a Kaizen, un espacio para aprender y desarrollar habilidades que permitan llevar tu vida al siguiente nivel. Y hablando de habilidades, hoy no te quiero compartir una herramienta o unos pasos para aprender más rápido o para nutrir mejor tu cerebro. Hoy te quiero compartir algo que puede parecer invisible e incluso pasar desapercibido muchas veces, y esto se relaciona con la inteligencia emocional. No sé si te ha pasado alguna vez que empiezas a plantearte un nuevo objetivo o incluso a dejar un mal hábito, como por ejemplo fumar o eliminar el azúcar o el alcohol durante cierto tiempo, y te pasa que al cabo de unos días o al cabo de unas semanas caes nuevamente en la seducción de ese placer, de ese mal hábito, o abandonas un proyecto fácilmente y luego vuelves a caer en el hábito de consumir incluso más, por ejemplo, tabaco, cigarrillos, que lo que consumías anteriormente. Si te ha pasado que estás intentando dejar un mal hábito o estás empezando un proyecto y lo abandonas a las semanas, probablemente este video sea para ti, porque hoy te quiero compartir 3 herramientas básicas que podrás añadir en tu día a día, muy simples, y que podrán generar un cambio en tu inteligencia emocional, y podrás hacer un cambio también en neuroplasticidad en la inteligencia emocional. Al final, como te he dejado en mi anterior vídeo sobre neuroplasticidad, nuestro cerebro es maleable, y aunque tengamos una genética predispuesta para ser de una u otra forma o para tener cierto carácter y también relacionado con nuestro pasado, es verdad que siempre cualquier tipo de habilidad personal se puede desarrollar y mejorar. Así que te invito a que primero te suscribas si no te has suscrito, para que puedas aprender mucho más de estos tips y llevar tu vida al siguiente nivel. Y también te invito a que, si al final del vídeo te gusta este tipo de contenido, me dejes un like para apoyar mi trabajo. Así que vamos allá. Y bueno, antes de contarte estos 3 tips que vas a poder añadir en tu rutina diaria y que van a generar un cambio significativo a la hora de trabajar y de desarrollar esa inteligencia emocional, te quiero compartir un estudio que hicieron en la Universidad de Stanford en la década de los 60 y que ha sido muy conocido. Lo ha compartido Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional, que es este libro. Es súper buen libro que te recomiendo, por cierto, si quieres aprender mucho más sobre inteligencia emocional. Él es un psicólogo y escritor, desarrollando principalmente todo el tema de psicología en inteligencia emocional. Y volviendo a la historia y al desenlace de este estudio que se hizo en la Universidad de Stanford, se hizo con unos niños de 4 años, y los niños tenían el mismo nivel educativo, que todos por igual tenían la misma edad, y todos venían de padres que tenían el mismo nivel socioeconómico y que estaban en la Universidad de Stanford. Y en este estudio lo que hicieron con niños de 4 años era que los llevaban a un salón y el examinador les hacía una propuesta. La propuesta era que podían tener una golosina y comérsela en ese mismo momento, o esperar 4 minutos en que fuese el examinador y volviese, y recibir 2 golosinas a cambio. Muchos niños lo que hicieron fue intentar esperar e intentar dormir. Otros hablaban, otros cantaban, hablaban solos, intentaban distraerse, pero claro, muchos niños también sucumbieron en la seducción de comerse la golosina instantáneamente y perderse la oportunidad de recibir esa segunda golosina. Este estudio se llevó a cabo a lo largo de muchos años para analizar cómo era el comportamiento de todos estos niños y si tenía algún patrón y alguna importancia esa decisión de elegir esperar un poco más para recibir una segunda golosina o simplemente comerla enseguida. Y lo que identificaron era que los niños que esperaron un poco más y recibieron la segunda golosina tenían muchísima más tolerancia a la frustración y muchísimas más habilidades sociales a la hora de relacionarse con los demás estudiantes en ese entonces de la secundaria. Asimismo, también se identificó que ya en una edad más avanzada
tenían pues más posibilidades de llegar a cargos directivos y de crecer a nivel profesional, a nivel de emprendimiento, a nivel de adquirir riesgos, de asumir nuevas oportunidades, más que los niños que habían sucumbido en la tentación, habían elegido comerse esa gratificación instantánea y no habían podido esperar. Y esto es muy interesante porque hoy en día la sociedad también nos invita a tener muchas gratificaciones instantáneas, a no esperar, a recibir todo ya, a tener acceso a todo ya. Y probablemente esto también impacte en nuestra inteligencia emocional y en la tolerancia a la frustración. Y bueno, ya dándote todo este intro de por qué esto a nivel científico también se ha demostrado que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional y también tiene mucho que ver con el progreso de las personas y quienes llegan más lejos y por qué. Quiero compartirte toda esta información porque a pesar de que ya no seamos unos niños, tenemos la posibilidad de hacer neuroplasticidad en nuestro cerebro, que es un tema que te hablé en vídeos anteriores y que te invito a que lo veas si no lo has visto para que lo entiendas al 100%. Y hablando de esta maleabilidad de adquirir nuevas capacidades en nuestro cerebro independientemente de la edad, del género y del momento en el que estés en tu vida, pues es por ello que te quiero compartir estos 3 pequeños pasos que puedes añadir en tu día a día para que puedas desarrollar mucho más la inteligencia emocional y que te invito a que sigas viendo mi canal para que puedas aprender muchas más habilidades, no solo de este tema, sino de muchos temas que permitan llevar tu vida al siguiente nivel. Y bueno, el primer tip o paso que debes hacer es el del semáforo, que es muy útil a la hora de controlar nuestros impulsos o de saberlos gestionar. No es lo mismo gestionar nuestras emociones y simplemente apagarlas, porque no es posible simplemente hacer de cuenta que no sientes un impulso, que no sientes una emoción de rabia o de ira o de molestia por alguna situación. Pero sí que es verdad que puedes identificar que estás sintiendo esa situación. Por ejemplo, si te pasa una situación de que te enfadas con una persona, identificas que estás sintiendo ese impulso, ¿no? De decir algo que probablemente te puedas arrepentir al cabo de unos días. O por ejemplo, si estás dejando de fumar y de repente ves gente fumando y te invitan y sientes ese impulso, pues el semáforo te permite identificar hasta qué punto estás llegando ese impulso, si estás tranquilo en verde o tranquila, o si estás llegando al rojo, que es cuando ya estás a punto de ceder a tu impulso. Y en ese momento, cuando sientas esto, el tip que te sugiero hacer es la distracción. Así como hacían estos niños que esperaron 4 minutos por la segunda golosina, es muy útil y se ha demostrado que el distraerte, bien sea cambiando de actividad, saliendo de ese lugar, si te es posible, como salir, respirar, dar un paseo y regresar, te va a permitir enfriar esas emociones o ese deseo y cambiarlo por otra cosa. Por ejemplo, si estás a punto de coger una golosina o de comprar un paquete de cigarrillos, de tabaco para fumar, intentarlo cambiar por otra actividad, ¿no? Por comprarte otro tipo de cosas que te gusten también o hacer otro tipo de actividades, llamar a un amigo, llamar a una amiga, llamar a un familiar, buscar la distracción, salir, dar un paseo, como te decía anteriormente. Así que esto es muy útil a la hora de no sucumbir en nuestros impulsos y en nuestros deseos, y si lo practicas a diario, es probable que los primeros días no lo logres controlar y mantener estable, pero es probable que de aquí a unas semanas pues esa práctica te lleve a poder identificar primero cuando tienes el impulso y segundo el poder gestionarlo y el saber en qué momento frenar y cambiar de actividad. Bueno, y esto me lleva al segundo que tenía por aquí, que es referente a retrasar las gratificaciones. Y aparte de controlar nuestros impulsos, que es algo muy importante, el retrasar las gratificaciones se refiere a que podamos también
hacer pausas y, por ejemplo, si te genera mucho placer ver las redes sociales o te genera mucho placer cuando estás muy feliz comerte algo dulce, o en vez de esperar y ahorrar prefieres gastártelo y luego te das cuenta de que nunca tienes el dinero suficiente porque siempre terminas gastándotelo en placeres a corto plazo, lo que nos invita Daniel Goleman y lo que hoy te quiero compartir es el aprender a retrasar las gratificaciones, también como en el estudio que hicieron con los niños, de esperar un poco más. El aprender a esperar, el aprender a no tener las cosas instantáneamente cuando las quieras, a largo plazo te ayuda muchísimo con la tolerancia a la frustración. Así que te invito a que trabajes en esto. Obviamente no es algo que del día, de la noche a la mañana va a cambiar, pero el hecho de ser consciente y decir, vale, pues esta vez en vez de comerme un dulce esta semana, pues voy a esperar 2 semanas y en 2 semanas solamente voy a comer algo pequeño. Y eso te va a ayudar a tener más autocontrol, no solamente a nivel de alimentación, también a nivel de hábitos, a nivel de explotar a lo mejor a la hora de comentar algo o de no pensarlo, el aguantar como esa gratificación de simplemente soltar las cosas y sentirte liberado, pero luego arrepentirte por lo que has dicho, te va a ayudar a que puedas autocontrolar tus emociones y autocontrolar también tus impulsos, que es el primer hábito con el que estábamos hablando de la distracción. Y bueno, esto me lleva al tercer hábito, que es un hábito que se utiliza muchísimo y es a nivel de escritura. Muchas veces necesitamos expresar las emociones, necesitamos expresar las sensaciones que tenemos y una buena opción es a través de la escritura. Escribir todas estas sensaciones que quieres decir a alguien o escribir cualquier duda o escribir cualquier pensamiento que venga a ti y darte cuenta que muchas veces son cosas del momento, que no son cosas que pertenecen a ti o pertenecen a la otra persona y te ayudan a verla desde una tercera perspectiva. Así que te invito a que cuando tengas la oportunidad escribas en un cuaderno, escribas en tu diario y esto te va a ayudar muchísimo y se ha demostrado de que te permite desahogarte y te permite también de cierta forma liberar todas esas emociones que sientes y que quieres de cierta forma soltar. Y también muchas veces cuando has fallado, cuando por ejemplo estabas intentando dejar de fumar y has caído y lo escribes, te das cuenta de las sensaciones por las que has pasado y probablemente te motives a volver a intentarlo y esta vez trabajar más duro en los impulsos y en retrasar las gratificaciones. Así que bueno, esto es una parte muy interesante que espero que te sea muy útil. Asimismo, te invito a que veas el video de las ANT, que son los pensamientos negativos automáticos, en inglés ANT. Y te invito a que veas ese vídeo que también te va a venir muy bien para poder entender mejor cómo trabajar esa parte de negatividad o de pensamientos de creer que no es posible cambiar algo en ti, que es muy normal en todos nosotros. Y bueno, también esas son unas buenas herramientas que te servirán. Te agradezco por llegar hasta aquí, te invito a que te suscribas y que si te gusta este tipo de contenido me dejes un like para seguir creando mucho más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.